Es decir, que callas para guardarte las espaldas. Lo hago para guardarnos a los tres las espaldas. La semana en el Valle Salvaje se desenvolvió como una tormenta emocional, arrastrando verdades enterradas, alianzas quebradas y decisiones que marcarán un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Cada personaje, atrapado en su propio conflicto, fue empujado hacia una encrucijada donde el pasado, el orgullo y el amor se entrelazaron en una danza tensa y decisiva. Julio, una figura ambigua atrapada entre su rol de esposo oficial y hermano protector, terminó desenmascarado ante todos. Su juego de poder, manipulación y chantajes lo dejó finalmente solo, enfrentado a su propio reflejo, un hombre sin afectos genuinos y con un arma en forma de carta que ya no sabe si lo protege o lo condena. Úrsula, la manipuladora consumada, saboreó por fin el amargo sabor de su propio veneno al perder el control sobre Rafael, al ser humillada por Julio y quedar a merced de una verdad que podría destruirla. Vio desmoronarse el castillo de sombras que había construido con tanto empeño. Rafael y Adriana, aún en la fragilidad del embarazo y la amenaza constante, se mantuvieron firmes en su amor. Su valentía ante la adversidad no solo los unió más, sino que también inspiró a los que los rodean a actuar con mayor humanidad y compasión. Amanda irrumpió en el valle como la voz de la experiencia y la templanza. Su presencia no solo brindó consuelo a Leonardo, sino que también abrió una puerta hacia el perdón y la comprensión entre generaciones. Su tacto, su mirada sabia y su fe en el cambio aportaron una energía nueva, imprescindible en un entorno donde las heridas se multiplicaban. Bárbara, aunque aún distante, mostró fisuras en su coraza. La carta, aún sin abrir, es símbolo de una esperanza latente, de un puente que aún puede construirse si el orgullo no lo derrumba primero. Y en medio de todo, Mercedes, Bernardo, Aurora y el pequeño Pedrito representaron ese núcleo resistente, cálido y necesario para sostener a una comunidad que ha sufrido demasiado. El Valle Salvaje no ha alcanzado la paz definitiva, pero sí ha dado pasos reales hacia ella. La tregua no está escrita en piedra, pero los corazones empiezan a sanar, y en cada gesto de perdón, en cada silencio respetado, en cada mirada de consuelo, se siente que algo nuevo está naciendo. Tal vez sea el hijo de Adriana, tal vez sea una nueva forma de vivir en este Valle Salvaje, menos dominado por el rencor y más abierto al amor. El amanecer trajo consigo un aire denso al Valle Salvaje. En la casa grande, Julio observaba por la ventana, la mirada perdida en los campos que separaban su hogar del territorio rebelde de la casa pequeña. El silencio de la madrugada era solo aparente. Dentro de su mente, los planes se alineaban como piezas de ajedrez. Sabía que Adriana estaba embarazada, y esa noticia, en lugar de conmoverlo, había encendido en él un instinto frío de supervivencia emocional. Lo que una vez fue pasión y deseo ahora era una maraña de estrategia y control. Su matrimonio pendía de un hilo, y el hijo que esperaba Adriana podía significar su ruina o su salvación. Rafael, por su parte, había accedido a reunirse con Julio. Lo necesitaban. Después de confesar a Adriana los chantajes de Úrsula, ambos comprendieron que la única manera de evitar una catástrofe era frenar a esa mujer antes de que expusiera su relación. Y aunque sabían que Julio no era de fiar, su posición como esposo de Adriana le daba un poder que no podían ignorar. «Hermano, necesito tu ayuda», dijo Rafael con voz grave. «Úrsula sabe la verdad y me está chantajeando». Julio fingió sorpresa, pero en realidad ya lo sabía. Había hablado con la propia Úrsula apenas unas horas antes. No obstante, fingió vacilación. «Eso cambia muchas cosas», musitó, caminando por la estancia. «¿Nos ayudarás?», intervino Adriana, más directa. Julio la miró fijamente. Sentía una punzada en el pecho al verla tan decidida, tan distante. No era suya, y nunca lo sería. Pero si podía evitar que quedara libre para Rafael, aún podía salvar algo.
Haré lo que esté en mis manos, respondió al fin. Aunque no se engañen, no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Cuando Rafael se retiró, Julio se dirigió sin demora al cuarto de Úrsula. La encontró en bata de seda, recostada en un diván, con una copa de licor en la mano. La sonrisa que esbozó al verlo no alcanzó a esconder su desdén. «Ya sé que Rafael te ha contado todo», dijo ella sin preámbulos. «Y vengo a advertirte», contestó Julio. «Si se descubre la relación entre tú y Rafael, todos perdemos, incluyéndote». Úrsula levantó una ceja. «¿Y por qué debería preocuparme por ti? Porque si Rafael rompe su compromiso contigo, Adriana quedará libre y tú habrás fallado. Y si eso ocurre, yo también la perderé. No lo permitiré». Ella lo observó durante unos segundos. No estaba acostumbrada a ver a Julio tan vulnerable. Le gustaba, pero también le molestaba. Saber que estaban en el mismo bando por razones tan egoístas le daba una satisfacción turbia. «No diré nada», afirmó finalmente. Por ahora, la visita a la casa pequeña, que debía ser un gesto de conciliación, terminó en angustia y alarma. Adriana, que había insistido en acompañar a Rafael para visitar a Mercedes, comenzó a sentirse extrañamente fatigada. Apenas cruzó el umbral de la modesta vivienda, intentó disimular el malestar, sonriendo débilmente a Bernardo, que les abría la puerta con una cortesía algo forzada. «Solo estoy algo mareada», susurró cuando Rafael le ofreció sentarse. «No es nada», pero todos notaron el sudor frío que le perlaba la frente, la palidez que le invadía el rostro. Mercedes, siempre atenta, le alcanzó un pañuelo mojado en agua de hierbas mientras le ofrecía un banco junto al fuego. «Te lo advertí». Rafael masculló Mercedes en voz baja mientras ayudaba a Adriana. «No es momento para que ella ande viajando. ¿No quería dejarla sola?», respondió él, preocupado. La conversación apenas pudo continuar. Adriana se llevó una mano al vientre, murmuró algo ininteligible y se desplomó en los brazos de Rafael. El silencio fue absoluto. Luego, un grito ahogado de Mercedes alertó a todos los presentes. «¡Hey, Troyana! ¡Pedrito!», gritó Bernardo desde el pasillo. «Corre, busca al doctor». Pero no fue necesario. El pequeño ya estaba entrando en la estancia cuando vio a su hermana tirada en el suelo, los ojos cerrados, inmóvil. El rostro de Pedrito se desfiguró por el susto. Gritó su nombre y corrió hacia ella, sacudiéndola con torpeza. Desesperado: «Hermana, hermana, despierta». Rafael la sostenía contra su pecho, tratando de reanimarla. «Respira, por favor», murmuraba, casi al borde del llanto. Mercedes tomó el control, ordenó traer mantas, agua, alcohol. Su experiencia como madre y mujer del campo le dictaba lo necesario. No había tiempo para esperar médicos. «Acuéstenla en el lecho. Despacio. No la sacudan más. Rafael, tú quédate a su lado. Bernardo, prepara un caballo. Vamos a necesitar ayuda». Mientras la casa se movilizaba como un pequeño ejército en emergencia, el rostro de Adriana comenzaba a mostrar señales de vida, un leve parpadeo, un suspiro entrecortado. Rafael, al sentirla moverse, no pudo contener una lágrima. «Estoy aquí, amor, estoy contigo». Cuando por fin abrió los ojos, murmuró algo sobre el bebé. Mercedes le tomó la mano y la tranquilizó. «Todo va a salir bien. Ya estás a salvo». Mientras tanto, en la casa grande, José Luis recibía la inesperada visita de Bernardo. El patriarca de la casa pequeña, aún con las emociones agitadas por el incidente, se presentó ante el duque con la intención de cerrar una tregua. Era la única forma de garantizar que tragedias como la de Adriana no volvieran a ocurrir. «Vengo por la paz», dijo sin rodeos. José Luis, que no esperaba tal declaración, lo observó con escepticismo. «¿Por convicción o por necesidad?». «Por ambas», respondió Bernardo. «Y porque nuestros hijos se están destruyendo entre sí, esto no puede continuar». Victoria, que se encontraba presente, aprovechó la ocasión para mediar. «Solo hace falta voluntad.
padre dijo suavemente al duque. Por una vez, escuche lo que el valle necesita. José Luis no dio respuesta inmediata, pero su silencio fue menos hostil de lo habitual. Una tregua parecía posible, lejana aún, pero posible. Mientras tanto, en el otro extremo del valle, una mujer descendía de un carruaje elegante que acababa de llegar al pueblo. Era Amanda, la madre de Leonardo, y su llegada estaba a punto de alterar el equilibrio de muchas cosas más. El sonido de los cascos del carruaje aún resonaba en la entrada del valle, cuando Amanda bajó con la gracia sobria de una dama acostumbrada a los modales de la alta sociedad. Su vestido azul oscuro contrastaba con la luminosidad de la mañana, y sus ojos, inquisitivos pero cálidos, exploraban el entorno con una mezcla de nostalgia y juicio. No venía solo como madre preocupada, sino también con una misión en mente: conocer a la mujer que había transformado la vida de su hijo. Leonardo la esperaba en el portal de la casa donde ahora residía. No había tronos ni sirvientes, solo una tierra dura y casas de madera, testigos del cambio radical que había vivido desde que renunció a sus privilegios. Al verla, un nudo en la garganta le impidió pronunciar palabra. Amanda, sin vacilar, lo abrazó como si ese instante pudiera devolverle todo lo perdido. «Hijo mío», murmuró ella, acariciándole el rostro, «¿qué te han hecho aquí? ¿Nada que yo no haya permitido?» «Madre», respondió él, esforzándose por sonreír, «he cambiado, para bien o para mal. Ya no soy el mismo». Amanda lo observó con atención. Había tristeza en sus ojos. Sí, pero también firmeza. No era el joven frívolo que recordaba. El valle lo había tallado como el río a la roca, quitando capas, revelando otra esencia. ¿Y esa mujer?, preguntó ella, sin rodeos. ¿Dónde está Bárbara? Leonardo bajó la mirada. No está conmigo. Nos separamos, le fallé, y no sé si algún día me perdonará. Amanda frunció el ceño. Había escuchado rumores antes de llegar, y también había sido advertida por el marqués de Guzmán, pero no vino a juzgar, sino a entender. «Quiero conocerla», dijo con voz firme. «Si es la razón por la que dejaste tu vida anterior, debo verla con mis propios ojos». «No es tan fácil», contestó Leonardo. «Bárbara no está dispuesta a hablar, y menos con desconocidos». «Lo sabré manejar», replicó Amanda. «He lidiado con duques, embajadores y criadas entrometidas. Una mujer herida no me intimida». Ese mismo día, Amanda comenzó a hacer los primeros intentos por acercarse a Bárbara. Mandó una nota sencilla, elegante, con su letra refinada, solicitando una conversación. No recibió respuesta, pero no se dio por vencida. Sabía que las heridas profundas no se abrían al primer toque. Mientras tanto, en la casa pequeña, el incidente con Adriana aún generaba ecos. Mercedes no soltaba su mano, ni por un instante. Rafael recorría la habitación como un león atrapado, incapaz de calmarse. Fue entonces cuando Aurora, la comadrona, llegó por fin para hacerle una visita formal a la futura madre. «¿Es usted la partera?», preguntó Mercedes con recelo. «Aurora, vengo enviada por el doctor y por recomendación del duque», respondió con calma. Adriana, aún débil, asintió. «Déjela pasar. Quiero asegurarme de que mi bebé esté bien». Aurora la examinó con delicadeza, sin una palabra innecesaria, como hacen quienes saben lo que hacen. Su expresión se relajó tras unos minutos. «El bebé está bien, pero usted necesita descanso. Está bajo mucho estrés. Cualquier emoción fuerte puede afectarlo. ¿Ve lo que provocan estas guerras absurdas?», murmuró Mercedes a Rafael, sin molestarse en disimular. Rafael asintió, sin fuerzas para contradecir. Más tarde, Amanda paseaba por el jardín detrás de la iglesia. Allí se encontró, casi por casualidad, con Irene. La joven la reconoció de inmediato por las descripciones de Leonardo y la saludó con nerviosismo. «Señora Amanda, es un placer conocerla». «¿Tú eres Irene?», preguntó Amanda, con una sonrisa amable. La amiga de Leonardo y de Bárbara. Irene no supo qué decir. El tono cordial de Amanda
ocultaba una inteligencia aguda, aquella mujer venía a mover piezas y lo estaba haciendo con una sutileza admirable. ¿Cree usted que Bárbara está lista para escuchar a Leonardo?, preguntó Amanda. Irene bajó la vista. No lo sé, pero si hay alguien que pueda acercarla, quizás sea usted. Amanda sonrió con calma. No necesitaba más. Las semillas estaban plantadas. El día siguiente amaneció con una atmósfera turbia. El calor no era solo del verano, sino también del hervidero de tensiones que seguía creciendo entre los habitantes del valle. Rafael, con la mirada cargada de frustración, se dirigía con paso firme a la casa de Úrsula. Ya no podía soportar más sus amenazas, ni el modo en que lo mantenía atado por el miedo a ser expuesto. Cuando llegó, la encontró sentada en su sala, rodeada de libros y con una copa de vino a medio terminar. Su sonrisa, al verlo entrar sin anunciarse, fue casi provocadora. «Qué sorpresa verte tan temprano, Rafael», dijo con voz sedosa. «He venido a decirte algo», respondió él, sin titubear. «Si quieres contarle a todos lo que sabes de Adriana y de mí, hazlo. Pero no te voy a temer más». Úrsula lo observó con una mezcla de curiosidad y enojo. «¿Qué estás diciendo? ¿Que te da igual perderlo todo?» «No todo, pero ya perdí suficiente como para seguir dejándote manejarme», respondió con voz baja, pero firme. «Así que adelante, cuéntalo, pero cuando lo hagas, asegúrate de llevarte por delante lo poco que te queda de dignidad». Por un momento, Úrsula pareció descolocada. No estaba acostumbrada a ver a Rafael tan decidido, tan frío. El hombre que antes vacilaba ahora le hablaba como un igual, o peor, como una enemiga. «¿Estás jugando con fuego?», susurró ella. «Y tú llevas años quemándolo todo», respondió él, dándose media vuelta y saliendo sin mirar atrás. Mientras eso ocurría, José Luis tramaba algo muy distinto en su despacho. El duque, consciente de la creciente cercanía entre Alejo y Luisa, había decidido que era momento de darle un escarmiento a la joven campesina. No soportaba la idea de que su hijo se alejara de los planes trazados para él, y menos aún que su nuera fuera una mujer sin sangre noble. Contrata a alguien que le den un susto, nada grave, pero suficiente para que entienda su lugar. Ordenó al hombre de confianza que se encargaba de los asuntos sucios. El emisario no hizo preguntas. Sabía que discutir con el duque era inútil. Horas más tarde, Luisa salía de la tienda del pueblo con una cesta de víveres cuando un hombre encapuchado la interceptó en un callejón. La tomó del brazo con fuerza y con voz rasposa le dijo: «Aléjate de Alejo, ¿no sabes en lo que te estás metiendo?». Luego la empujó contra la pared y desapareció tan rápido como había aparecido. Luisa, asustada y temblorosa, se sentó en el suelo, con los víveres esparcidos a su alrededor. Aún le costaba respirar. Cuando Alejo se enteró de lo sucedido, montó en cólera. No preguntó quién había sido. Lo sabía. Solo un hombre en todo el valle tenía ese tipo de métodos, y era su propio padre. «Esto no quedará así», gritó mientras montaba su caballo. Mercedes intentó detenerlo, pero fue inútil. Alejo galopó con furia hacia la casa grande. Entró sin tocar, sin anunciarse, con la mirada encendida. «¿Tú mandaste a atacarla?», espetó. Apenas vio a su padre en el salón principal. José Luis lo miró con desdén. «¿La estás dejando ciego por una mujer sin apellido? Alguien tenía que abrirte los ojos». «¿Abriéndolos a golpes?», gritó Alejo. «Es mi vida, no la tuya». «Es mi apellido el que llevas», replicó el duque, alzando la voz, «y no permitiré que lo arrastres por el barro». «Pues entonces, no lo lleves tú más abajo», dijo Alejo con voz quebrada. El silencio que siguió fue brutal. José Luis, con el rostro endurecido, no respondió. Alejo, con los ojos húmedos, se marchó sin añadir una palabra más. Acababa de romper algo entre ellos, algo que no sabía si podría reparar. El sol caía detrás de las montañas cuando Aurora regresó a la casa pequeña para una nueva revisión médica a Adriana.
Esta vez, la partera no venía solo por deber profesional. Había en sus ojos una preocupación auténtica. Desde el desmayo de la joven, todos se habían mantenido en vilo. Rafael no se separaba de su lado, mientras Mercedes había tomado el control de la situación como si fuera su propia hija quien estuviera en peligro. Aurora entró sin demasiadas palabras, con su bolso de cuero colgando del brazo y la mirada concentrada. Adriana estaba más recuperada, aunque aún débil. Sonrió al verla. «Me alegra verla de nuevo», dijo la joven, tendiéndole la mano. «Y a mí que aún esté aquí para verme», respondió Aurora con una mueca de ternura seca. La examinación fue cuidadosa, silenciosa. Aurora palpó el vientre, escuchó los latidos con su trompetilla y le hizo algunas preguntas. Al final, cerró el bolso y habló con voz grave pero tranquilizadora. «El bebé está bien, pero usted no. El desmayo no fue solo por agotamiento. Está bajo una presión emocional que no puede sostener. Necesita descanso real y sobre todo paz». Mercedes, que estaba a un lado, asintió de inmediato. «Eso se lo llevo diciendo desde el primer día». Rafael, sin embargo, frunció el ceño. «¿Está en riesgo?» «No», aún no respondió Aurora, «pero si sigue así, lo estará. Y ustedes dos deben entenderlo. Deben protegerla, no solo de los demás, sino de todo lo que la rodea». Cuando Aurora se marchó, Adriana pidió unos minutos a solas con Rafael. Ambos sabían que el momento era necesario. «Tengo una teoría», dijo ella, mientras acariciaba su vientre. «Sobre Julio». Rafael la miró con atención. «¿Qué clase de teoría?» «Creo que nunca ha querido ayudarnos realmente. Que juega dos bandas, que se ha aliado con Úrsula desde el principio y que solo pretende manipularnos para separar a ambos. No lo sé. Últimamente ha intentado mediar o fingir que lo hace», insistió Adriana. «¿Recuerdas la carta? Aquella que incriminaba a Úrsula, que estaba en mi escritorio, desapareció y Julio fue el único que entró a mi habitación sin avisar. Qué casualidad, ¿no?» Rafael recordó ese momento. La carta, firmada por Victoria, era prueba clave de que Úrsula había sido enviada al valle con la intención de seducirlo. Si Julio realmente la había robado, todo cobraba sentido. «¿Y si la tiene?», preguntó él. «¿Y si la está usando como arma contra ella? Entonces está jugando con todos. Contigo, conmigo, con Úrsula, pero sobre todo con mi hijo». El rostro de Rafael se tensó. La idea de que su propio hermano, el esposo oficial de Adriana, estuviera moviendo hilos en las sombras lo llenaba de rabia. «Lo enfrentaré», dijo al fin. «No podemos permitir que siga envenenando todo. Hazlo, pero con cuidado», advirtió Adriana. «Julio es como la serpiente. Sonríe antes de morder». Mientras tanto, Úrsula se enteraba de la escena entre Rafael y Adriana. Enfurecida, acudió a la única persona que creía que aún podía controlar. Julio lo encontró en su estudio, escribiendo junto a la ventana. «Los he visto, juntos, abrazados, como si nada», exclamó. «¿Y tú qué haces? ¿Vas a quedarte ahí?» Julio levantó la vista con desgano. «¿Y qué quieres que haga?» «Impedirlo. Tú eres su hermano, su esposo legal. Haz algo». Julio se levantó lentamente y caminó hacia ella. Por primera vez, su voz fue baja, pero cortante. «Ten cuidado, Úrsula, porque no olvides que eres tú quien está en mis manos ahora». Ella se quedó congelada. «¿De qué hablas?» «De la carta», susurró él. «De esa que desapareció misteriosamente. De ese papel que podría destruirte si alguien lo leyera. Así que si yo fuera tú, me pensaría 2 veces antes de seguir amenazando». Úrsula, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. La noche cayó sobre el valle con una calma engañosa. En la casa donde Leonardo se refugiaba tras la tormenta de su vida, Amanda encendía una lámpara de aceite, extendiendo una tenue luz sobre el rostro abatido de su hijo. Desde que llegó, había intentado recomponer el ánimo del joven, pero aquella tarde él parecía más derrotado que nunca.
No puedo seguir fingiendo, dijo Leonardo, con la mirada clavada en el suelo. Cada vez que veo a Bárbara pasar sin mirarme, me siento como un fantasma. Amanda se sentó frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. ¿Has pensado en hablar con ella? ¿Explicarle todo? Leonardo asintió lentamente. Tenemos una carta preparada. Irene me ayudó a escribirla. Íbamos a entregársela esta semana. Amanda ladeó la cabeza, curiosa. ¿Y por qué no lo hiciste? Antes de que Leonardo pudiera responder, Irene entró con pasos cautelosos. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Fui yo quien lo detuvo, confesó ella. No es el momento. No con usted aquí, señora Amanda. Bárbara. Bárbara es impredecible. Podría reaccionar mal y decir cosas que después se arrepentiría. ¿Y yo no quiero que usted vea eso? Amanda la miró con atención. Sin perder la compostura, ¿crees que no he presenciado ya suficientes reacciones humanas en esta vida? No se trata de lo que usted pueda soportar, añadió Irene. Se trata de darle una oportunidad real a Bárbara, y si está herida, no recibirá bien esa carta. No ahora. Leonardo suspiró. Parte de él quería entregarla de inmediato, quitarse ese peso del pecho, pero otra parte, la que había aprendido de los errores, sabía que Irene tenía razón. Tal vez debamos esperar un poco más, dijo finalmente. Amanda asintió, aunque con cierto escepticismo. Esperar está bien, hijo, pero no eternamente. A veces, el tiempo no cura, solo enfría, y cuando las emociones se enfrían demasiado, ya no hay retorno. Mientras tanto, en la casa grande, Julio permanecía en su despacho, reflexionando sobre su último enfrentamiento con Úrsula. La había acorralado. La carta que tenía en su poder era un arma poderosa, pero también un escudo. Úrsula había perdido el control que tanto le gustaba ejercer, y ahora se movía bajo su sombra. ¿Y si ella decide contraatacar?, se preguntó. A pesar de su aparente frialdad, Julio no era un hombre ajeno al miedo. Sabía que, tarde o temprano, alguien descubriría que había estado jugando a 3 bandas. Su plan de mantener atados a Adriana, Rafael y Úrsula pendía de un hilo. Esa noche, cuando Rafael regresó a la casa pequeña, encontró a Adriana despierta, sentada junto a la ventana. ¿Hablaste con él?, preguntó ella. Sí, y lo confirmé todo. Julio tiene la carta, no la destruyó, la guarda como un seguro, pero ahora también está usando eso contra Úrsula. Adriana apretó los labios. Lo que había comenzado como un problema con Úrsula, ahora era una telaraña donde todos estaban atrapados. ¿Y qué haremos?, murmuró. Por ahora, nada, respondió Rafael, pero estamos un paso más cerca de entender el juego, y cuando lo entendamos del todo, sabremos cómo destruirlo. En otro rincón del valle, Amanda salía a caminar bajo las estrellas, observaba el cielo en silencio. Mientras meditaba sobre la situación de su hijo, Bárbara seguía siendo una incógnita, pero no una imposible. Amanda sabía que el corazón humano era más complejo que cualquier mapa político o esquema familiar, pero también sabía que cuando el amor era verdadero, siempre encontraba una rendija por donde colarse. Lo único que no sabía era cuánto tiempo más les quedaba antes de que todo estallara. La mañana del viernes amaneció con un cielo cargado, anunciando tormenta. En el aire se respiraba la tensión de lo inevitable. Las emociones acumuladas durante la semana parecían buscar una vía de escape, y la naturaleza respondía al mismo pulso. En la casa de Bárbara, Irene se movía con cautela. Había decidido quedarse cerca de su amiga para vigilar cualquier movimiento inesperado. Sabía que, en cualquier momento, Leonardo podía presentarse con la carta, y temía que la presencia de Amanda hiciera del encuentro un desastre mayor. ¿Aún la tienes contigo?, preguntó Bárbara de pronto, saliendo del silencio que mantenía desde la noche anterior. ¿El qué? La carta, esa que me iban a entregar. Sé que existe. Irene no supo qué decir. Tragó saliva, intentando mantener la calma. Sí, existe, pero Leonardo decidió esperar.
No quiso alterarte más. ¿Y tú estás de acuerdo? Yo fui quien se lo pidió, respondió con sinceridad. Bárbara se acercó lentamente, mirándola con una mezcla de tristeza y orgullo herido. ¿Por qué todos creen saber lo que puedo o no puedo soportar? Porque te queremos, susurró Irene. Bárbara desvió la mirada. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de saber la verdad y el miedo a enfrentarse a ella con testigos no deseados. Mientras tanto, en la casa pequeña, Rafael y Adriana compartían un momento de calma. Rafael la observaba mientras dormía brevemente, una mano apoyada sobre su vientre. El rostro de Adriana parecía en paz, aunque su descanso era ligero. Entonces, sin previo aviso, Úrsula irrumpió en la habitación. «¡Lo sabía!», exclamó, viendo a Rafael inclinado junto a Adriana. «Están juntos». Adriana se despertó sobresaltada, mientras Rafael se ponía de pie bruscamente. «¿Qué haces aquí, Úrsula? ¿Cómo puedes mirarme a la cara después de todo?», gritó ella. «Después de mentirme, de engañarme, de humillarme». Mercedes llegó de inmediato al escuchar los gritos fuera de mi casa. Ordenó con la voz firme de una matriarca, pero Úrsula no se movía. Miraba a Rafael como una loba herida y luego a Adriana como si pudiera devorarla con los ojos. «No creas que esto quedará así», espetó finalmente. «No pienso permitir que me usen y luego me desechen como un trapo viejo». Rafael se acercó lentamente, mirándola con serenidad contenida. «Úrsula, ya no tienes poder aquí. Tu juego se acabó». Ella lo fulminó con la mirada. Luego, sin decir más, giró sobre sus talones y se marchó, su furia arrastrándola con el viento. Pero no se fue a casa, se fue directo a la casa grande a buscar a Julio. Lo encontró en el salón, leyendo en silencio. Como si no tuviera nada que temer, ella irrumpió sin pedir permiso, temblando de rabia. «Los he visto juntos», gritó. «En su cama, en su maldita cama». Julio cerró el libro con calma y la miró con expresión neutra. «¿Y qué esperabas? ¿Que Rafael fuera tuyo por siempre solo porque lo dijiste tú? Tú me prometiste que me ayudarías. Te protegí, pero ya no voy a hacerlo». «¿Qué?». Julio se levantó y caminó hacia ella con una frialdad helada en la voz. «Porque ahora eres un peligro para todos, para mí, para ti misma, y ya no pienso cargar con eso. No puedes dejarme así». «Puedo», dijo con un tono seco. «Y lo haré». Úrsula se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado una bofetada invisible. «¿Y la carta?». «Sigue conmigo, y si das un paso en falso, no dudaré en usarla». Ella palideció. La carta era su condena. Lo supo en ese momento. Julio ya no era su aliado, era su verdugo silencioso. Sin más palabras, salió del salón. Esta vez, no como una fiera, sino como una mujer derrotada. La tormenta estalló en la madrugada del sábado, como si el cielo hubiese contenido durante días la presión emocional de todos en el valle. Los rayos iluminaban fugazmente los caminos y los truenos hacían temblar hasta las piedras, pero no era el clima lo que mantenía despiertos a los protagonistas, sino el peso de lo que habían vivido durante la semana. En la casa pequeña, Adriana no lograba conciliar el sueño. Se incorporó con dificultad y se sentó en la orilla de la cama, acariciando su vientre con movimientos circulares. «Lo sé, mi amor», susurró al bebé. «Sientes todo lo que pasa, pero estamos cerca de salir de esto. Lo prometo». Rafael, desde el marco de la puerta, la observaba. Quería acercarse, abrazarla, ofrecerle el mundo entero si pudiera, pero algo le decía que debía dejarle ese momento a solas. Era el vínculo entre madre e hijo el que ahora necesitaba espacio para florecer, aún en medio del caos. En otro extremo del valle, Amanda se preparaba para volver a su antigua residencia. Por un día, había decidido dar un paso atrás, dejar que Leonardo enfrentara por sí mismo la encrucijada que lo detenía. «No puedo hacer más», le dijo antes de partir. «Ya he hablado con Bárbara, o al menos lo he intentado,
Le dejé claro que si alguna vez decide perdonarte, yo estaré a su lado, pero el resto depende de ti. Leonardo la abrazó con fuerza, con una gratitud silenciosa. Gracias, madre, por venir, por quedarte. No hice nada heroico, respondió ella. Solo vine a recordarte quién eres. No lo olvides. Poco después, Irene fue al encuentro de Bárbara, que estaba sentada en su jardín, bajo la lluvia leve, con una manta sobre los hombros. Te dejaste ver por Amanda, dijo Irene, sentándose a su lado. Quería hacerlo, respondió Bárbara, para ver si podía soportarlo. ¿Y pudiste? Sí, más de lo que imaginaba. Irene sacó la carta del bolso y la puso sobre la mesa entre ambas. ¿Quieres leerla ahora? Bárbara miró el sobre sin tocarlo. Todavía no. Está bien. Cuando estés lista. Lo que no estoy lista para es para odiarlo eternamente, confesó, pero tampoco para amarlo como antes. Irene asintió. Sabía que esa era la señal más clara de que algo se había movido en el interior de Bárbara, que el resentimiento ya no era una barrera, sino un recuerdo. Esa misma tarde, Julio caminaba por los pasillos de la casa grande, más solo que nunca. Úrsula no volvió a aparecer. Rafael ya no lo consideraba hermano. Adriana apenas lo miraba. Y Victoria, desde la sombra, observaba todo con cautela. Julio tenía la carta aún guardada en su escritorio. Podía destruirla, podía usarla, pero por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. Mercedes, por su parte, reunía a las mujeres de la casa pequeña para reforzar la red de apoyo en torno a Adriana. Aurora les había dado instrucciones claras y todas estaban decididas a seguirlas. No era solo un embarazo, era una nueva vida y también una nueva esperanza para el valle. La tregua, aunque aún inestable, parecía consolidarse. Bernardo y José Luis no volvieron a cruzar palabras desde su último encuentro, pero no se había producido ningún nuevo ataque. En un lugar donde el silencio significaba paz, eso ya era un logro. Y mientras el sol se escondía tras las colinas, un rayo iluminó por última vez la carta que seguía sin ser leída. La lluvia la rodeaba, pero no la tocaba. Era como si esperara su momento exacto, el momento en que todo, finalmente, encajaría. Mientras todo esto ocurría en la casa grande, en la casa pequeña, Bernardo meditaba en silencio. El ofrecimiento de Victoria para firmar una tregua parecía razonable, pero Mercedes se oponía con fiereza. No pactaré con esa arpía, decía ella. No después de todo lo que nos han hecho, pero si no lo hacemos, esto no acabará nunca, respondió Bernardo, cansado. La gente tiene hambre, Mercedes, y si cedemos, ¿qué nos queda? ¿Otra traición más? Bernardo se levantó y salió a respirar el aire fresco. En su interior, sabía que aceptar significaba renunciar al orgullo, pero tal vez, solo tal vez, era la única manera de evitar más sufrimiento. El destino, sin embargo, no le daría mucho tiempo para pensar, porque muy pronto algo más grave pondría en jaque la estabilidad de todos